En este video voy a crear un proyecto en el que se permita al usuario seleccionar una silla de un teatro y hacer un cambio en una silla previamente seleccionada. Este tipo de proyectos es muy útil para el manejo de matrices, especialmente cuando nos piden que manejemos algún tipo de plano, sea el plano de un avión, el plano de una sala de teatro, el plano de una sala de cine, un parque aéreo, entre otras opciones. Entonces lo primero vamos a crear el proyecto de tipo Java Application al que le vamos a llamar teatro. En este proyecto lo primero vamos a mostrar un menú al usuario y que el usuario pueda seleccionar entre las opciones seleccionar silla, cambiar silla y salir. Entonces, para los datos que se capturan por teclado como la opción que selecciona del menú, vamos a crear un objeto de tipo escáner, yo lo voy a llamar SC, y este objeto, recordemos que siempre que lo creamos debemos agregar el import a la clase scanner que se agrega aquí en la parte de arriba. Listo. Como este escáner, si se dan cuenta, lo estoy creando por fuera del main y lo voy a utilizar dentro del main, entonces le debo agregar aquí la palabra static. Listo. Ahora sí voy aquí al main. Lo primero voy a colocar las opciones de menú. Para que el usuario ingrese una opción voy a crear esta variable int opción, la inicializo en 0, ya vamos a ver por qué. Y para mostrar el menú hay varias opciones. Una de las opciones es utilizar un ciclo do while. Y en la condición del ciclo voy a decirle mientras que la variable opción sea diferente del número de la opción que es salir. En mi caso la opción salir es la 3. Dentro del do while voy a empezar a mostrar las opciones. La primera es seleccionar silla, la segunda es cambiar silla y la última es salir. Luego le voy a pedir al usuario que seleccione una opción y esa opción la voy a guardar en mi variable opción que ya había creado antes de la siguiente forma: opción igual a, voy a hacer una conversión de lo siguiente. Mediante sc.next yo capturo la opción que ingresa el teclado, pero este next, recordemos, o el next line nos captura una cadena de texto. Entonces, como lo que necesito es un entero, hago esta conversión de integer.parseInt. Me convierte lo que está en el paréntesis a un dato de tipo entero. Listo. Ya tengo la selección de opciones. Ahora necesito esa opción pasarla a un switch case para evaluar el caso que corresponda. Entonces aquí en el switch le envío la variable opción y aquí dentro voy a crear mis casos. El case 1 lo termino con break, el case 2 lo termino con break y el case 3 lo termino con break, que son las tres opciones que dije que iba a dar, y una opción por defecto, que esta opción, recordemos, nos permite mostrar un mensaje al usuario si él selecciona una opción que no está disponible, es decir, si ingresa cualquier número que no sea el 1, 2 o 3. Listo, en la opción 3 de salir vamos a darle la instrucción system.exit y le enviamos un 0 y esta instrucción lo que hace es forzar la salida del programa. Como en la opción 3 es salir, por eso forzamos la salida del programa. Listo, entonces en el caso 1 decimos seleccionar silla, pero antes de empezar a jugar con la matriz pues tenemos que crear esa matriz y la vamos a crear aquí antes del do. Si la creamos por dentro del do siempre se va a estar creando la matriz, por eso hay que crearla antes. La matriz la voy a crear de tipo char porque voy a guardar unos símbolos en esa matriz. La voy a llamar plano y el tamaño de esta matriz
voy a decir que sea de 5 filas y 7 columnas, pero esa matriz tengo que llenarla con algún símbolo. En este caso la voy a llenar en un nuevo método. Aquí cierra el método main y aquí voy a crear un nuevo método. Lo dejo void porque no quiero que retorne nada y lo voy a llamar llenar matriz. Este método me debe recibir una matriz del mismo tipo que estoy trabajando, en este caso char, y dentro del método entonces lo que voy a hacer es recorrer la matriz. Recordemos que para recorrer una matriz utilizamos un doble ciclo. El primer ciclo, su límite es la matriz, en este caso x.length, y dentro de ese ciclo agregamos otro ciclo cuyo límite va a ser la matriz, o sea x en su parte 0.length, para recuperar el tamaño de las columnas. Entonces aquí lo que voy a hacer es que en x, en su posición y j, voy a guardar un carácter que representa las sillas vacías. En este caso voy a usar un guión. Listo. Entonces, ¿qué hago? Aquí, después de donde creé la matriz, voy a llamar al método llenar matriz y le envío mi matriz plana. Eso lo que hace es que en cada posición me va a colocar un guión. Listo. Entonces aquí voy a solicitar al usuario que seleccione la silla en el formato fila ampersand columna. Listo. Entonces el usuario me va a ingresar una posición mediante sc.next, pero tengo que separar tanto la fila como la columna. Para ello, ¿qué hago? Voy a crear un arreglo de tipo string que se llame valores. Lo voy a hacer igual a posición.split y lo separo por el ampersand. Esto lo que hace es crearme un arreglo, un vector, donde en la posición 0 se guarda la fila y en la posición 1 se va a guardar la columna. Entonces necesito capturar la fila y lo hago de la siguiente manera: integer.parseInt y le envío valores en su posición 0, y lo mismo hago para la columna. Creo una variable entera que se llame columna y aquí recupero lo que me trae valores en su posición 1 y hago este parseInt porque valores es de tipo string y yo necesito un entero. Listo, como ya tengo esto, quiere decir que yo ya puedo seleccionar como tal la posición de la matriz. ¿Qué hago? Escribo el nombre de la matriz en la posición fila columna y lo hago igual al carácter que seleccionemos para indicar que está ocupada una fila. Entonces, ¿cuál carácter voy a usar? Una O mayúscula. Listo, pero para comprobar eso yo tendría que imprimir la matriz. Voy a crear acá abajo otro método. Este cierra llenar matriz y aquí debajo voy a crear otro método que sea para imprimir matriz y ese método me recibe nuevamente una matriz del mismo tipo que estoy trabajando, que es char, y la voy a imprimir utilizando el mismo ciclo que utilicé en el otro método, un doble ciclo. Y acá para las columnas x en su parte 0.length, y aquí entonces lo que voy a hacer es imprimir con un print lo que tiene x en su posición y j, y acá en este cierre de este ciclo aquí voy a agregar un salto de línea. El salto de línea debe ir antes de cerrar el segundo ciclo, es decir acá, y después de cerrar el primero, en el intermedio de los dos.
Esto para que al momento de imprimir la matriz se vea la diferenciación entre lo que son las filas y las columnas. Este comentario que yo agrego para marcar que cierra cada llave, por ejemplo cierra la clase, es para que nos ubiquemos en el código y no coloquemos cosas donde no debe ser. Listo. Entonces acá donde seleccionamos silla voy a llamar al método de imprimir matriz y le envío a la matriz que se llama plano. Entonces esto me va a permitir ver qué pasó después de seleccionar la silla. Vamos de una vez a hacer el otro método. El otro método dice que cambiar silla. Para eso tenemos que hacer más o menos lo mismo que en el caso 1. Voy a copiar estas líneas y le vamos a cambiar el nombre a las variables. Entonces acá vamos a decirle que seleccione silla actual en el mismo formato. Entonces aquí en lugar de posición le llamo posición actual, valores actual, y le agrego a estas variables, a todas, la palabra actual. Entonces fila actual, columna actual, aquí llamamos a esto valores actual y aquí valores actual. Listo. Entonces debo hacer exactamente lo mismo nuevamente para que el usuario diga cuál es la silla, la nueva silla que quiere. Entonces nueva, acá en lugar de actual le voy a decir nueva, y lo mismo en las otras variables. Cuando hagamos este tipo de cambios copiando y pegando de otras partes, debemos tener cuidado de seleccionar, de cambiar las variables, todas las variables. Listo, ya cambiamos todas, ya tenemos el indicador de la fila actual, de la posición actual y de la silla nueva que queremos cambiar. Entonces lo que hacemos es tomar a la matriz plano en su posición fila actual, columna actual, y la vamos a hacer igual a el guión que indica que la silla está desocupada. Y ahora en plano fila nueva, columna nueva, y ahí vamos a colocar el símbolo que indica que la silla está ocupada, en este caso una O mayúscula. Para comprobar nuevamente imprimimos la matriz con el método imprimir matriz. Listo, hasta ahí hemos terminado nuestro código. Vamos a probarlo. Entonces la opción 1, seleccionar silla, dice que indique el número de fila y columna. Nosotros, la idea cuál es mostrarle al usuario un plano donde se le indique las filas y las columnas, pero en este caso nosotros vamos sabemos cuáles son las posiciones que existen. Entonces vamos a seleccionar la fila 1 y columna 2. Listo, entonces acá se seleccionó la fila 01 y la columna 012. Ahí quedó bien. Vamos a seleccionar otra silla para probar. Vamos a coger la silla, la fila 3 y la columna 4. Listo. Entonces ahora que vamos a hacer, esa última silla la vamos a cambiar de posiciones. La 3, 4 la vamos a pasar a la 4, 0. Entonces opción 2, la 3, 4 la vamos a cambiar a la 4, 0. Y se nos muestra el plano. La silla estaba por acá en esta parte y se cambió a esta nueva posición, con lo cual sí funciona nuestro método. Si nosotros escribimos una opción que no existe en el menú, nos dice que
opción no disponible, y si seleccionamos la opción 3 se termina el programa. Entonces de esta forma ustedes pueden crear un programa con un menú para el usuario, que este menú se pueda utilizar una y otra vez y que se haga manejo de matrices seleccionando una posición y cambiando una posición ya seleccionada.